Generar novedades colectivas e individuales en Contar ERP. El primer proceso que se hace antes de generar la nómina o de liquidar la nómina es generar las novedades del mes. Entiéndase por novedades aquellos procesos específicos de ese mes. Por ejemplo, cuando yo administrador tengo en mi nómina un colaborador el cual tiene que generar un pago de manera mensual y que varía en su valor y demás, o tengo una incapacidad, una inasistencia, una licencia, etc. Entonces el primer proceso es por transacciones, novedades. Este botón es asequible también desde el botón rápido que dice novedades en el home de Contar ERP. Ingresamos, seleccionamos el tipo de documento. Para el ejercicio tengo dos tipos de documento, entonces selecciono NB novedades. Recordemos, esta pantalla es de consulta. Si necesitamos ver novedades previamente liquidadas, damos clic en el rayito y allí se despliega la lista. De lo contrario, clicamos en la hoja blanca para generar una nueva novedad. En fecha colocamos el día en el que voy a hacer el registro. Mi base de datos tiene liquidaciones hasta septiembre, entonces voy a generar una novedad en octubre. Tenemos dos posibilidades. Primero, generar las novedades uno a uno, es decir, registro a registro yo voy colocando las novedades. O dos, en aquellos casos que debo hacer una novedad de manera colectiva. Ejemplo, en diciembre voy a pagar una bonificación o se va a generar un pago masivo para todos los colaboradores y tiene un valor fijo. Entonces podemos hacerlo de manera masiva. ¿Cómo realizo una novedad de este tipo? Doy clic en el botón Crear novedad colectiva. Dentro de este cuadro tengo la posibilidad de crearla por medio de diferentes filtros, bien sea por empleados, quiere decir que si yo despliego la lista de empleados, puedo escoger quién sí y quién no aplica. También lo puedo hacer por medio de los tipos de nómina que manejo o por categorías, bien sea administración, ventas, producción, etc. O en su defecto por el tipo de nómina, quincenal, mensual, etc. Yo lo voy a hacer por la nómina mensual y le doy a aceptar. Le digo qué tipo de concepto voy a cancelar. Por ejemplo, voy a decir que voy a cancelar una bonificación. El sistema de inmediato me abre una cantidad y un valor. ¿Por qué una cantidad y un valor? Recordemos el tipo de cálculo fijo donde yo, usuario, le digo al sistema cuánto debe pagar. Entonces, él me pide una fecha de aplicación. La fecha corresponde a el día en el que yo voy a hacer el pago. Como les decía, yo ya tengo liquidado septiembre, entonces voy a hacer el pago en octubre. En cantidad, como es un valor fijo, le voy a poner 1. Y en valor, pues el que vamos a cancelar a los colaboradores. En el espacio de observaciones puedo especificar por qué voy a hacer el pago de esa bonificación. Esto es opcional. Siguiente paso, le decimos crear novedad. Él de manera inmediata me crea la novedad masiva, lo que nos evita los reprocesos de hacer uno a uno los registros, sino que ella por defecto nos crea la novedad. Para crear una novedad individual, doy clic en nuevo, llamo al empleado y yo, usuario, elijo el concepto. Por ejemplo, voy a colocarle una incapacidad al 066, que nos ocurre. Le doy a aceptar. Él de manera automática me abre dos columnas adicionales. En este caso, cuando yo hago este tipo de novedades, yo no debo venir a colocar cantidad total en el sistema. Él lo debe calcular. El valor entonces, para tener en cuenta ese tipo de novedades que son licencias no remuneradas, inasistencias, incapacidades, el sistema de manera automática abre esas dos columnas para determinar efectivamente qué valor es
y qué cantidad de días tuvo esa incapacidad. Entonces me ubico en fecha inicial y digo que es, por ejemplo, el 18. Coloco en fecha final 19. Previamente tenemos claro que muy probablemente tuve la incapacidad que remunera la empresa y los otros días son incapacidad paga al 0,66. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo colaborador tengo una incapacidad de 5 días. Entonces es importante saber que los 2 primeros días de esa incapacidad la empresa los paga al 100% y los restantes los paga al 0,667. O la EPS los paga a ese valor. Entonces, ¿qué debo hacer yo, usuario? Crear una novedad por los 2 días y por los siguientes días de incapacidad al 667 otra novedad. Entonces elijo fecha inicial, fecha final, esta columna de liquidada, él automáticamente la alimenta y el documento de cruce y número de cruce lo coloca cuando ya liquidamos la nómina como tal. De igual manera, si necesito hacer más registros de diferentes colaboradores en un solo documento, lo puedo hacer. Simplemente bajo con la flecha de desplazamiento, me ubico en el siguiente renglón y llamo a otro colaborador y así sucesivamente creo los registros necesarios. Importante, cuando creo concepto de novedad por horas extras, ahí sí debo decirle al sistema cuántas horas extras son. Entonces en la casilla cantidad coloco el número de horas y él me calcula cuál es el valor de las horas extras, de acuerdo al salario y al valor de la hora más el porcentaje adicional. Así creo sucesivamente las novedades que requiera y guardo.